Yo creo que es responsabilidad de los científicos no solamente hacer divulgación de la ciencia, sino hacer divulgación del pensamiento crítico para proporcionar al público no especializado una especie de mochila de pensamiento crítico que permita discriminar un poco. Pues buenas tardes a todas las personas que se han conectado y un saludo muy cordial al Seminario de Orotava de Historia de la Ciencia, a todos sus miembros y particularmente a Manuel González, que fue el que me lió en primer lugar, y a Alberto, que ha sido quien ha estado en contacto conmigo ahora para invitarme. No sé yo si voy a responder exactamente a si lo que buscaban era una especie de consejos o de manual museográfico o algo así. Yo creo que realmente me he ido por otros derroteros, pero espero que aún así resulte interesante. Voy a intentar en la próxima hora convencerles de que la cultura científica y los museos de ciencia hacen buena pareja conforme a este itinerario. En primer lugar, quiero contar qué es esa cosa llamada ciencia, esa cosa extraordinaria llamada ciencia. Después, qué es esa cosa anhelada llamada cultura. En tercer lugar, qué es esa cosa singular llamada cultura científica, para terminar entonces con esa afirmación de que la cultura científica y los museos de ciencia hacen buena pareja, y un epílogo que se enuncia así, en forma de pregunta: ¿cultura científica en el ambiente? ¿De verdad? Pues vamos a comenzar con esa cosa extraordinaria llamada ciencia. Llamo la atención sobre este dibujo maravilloso de una neurona primordial de la corteza cerebral de Santiago Ramón y Cajal. Un poquito más adelante verán por qué he utilizado esta ilustración para la transición entre secciones. Bueno, a mí me gusta la etimología y creo que al principio, para saber qué es algo, conviene ir a saber de dónde viene la palabra. La palabra ciencia viene del latín scientia, conocimiento, desire, saber. Voy a dar una definición de ciencia de las muchas que hay, que a mí me gusta particularmente. Es de Rui Pérez Tamayo, un médico mexicano, inmunólogo, patólogo. Bueno, ha fallecido hace, yo creo que ni un mes, ya muy mayor. Y doy esta definición porque define ciencia y a continuación define tecnología, y está muy bien distinguir entre ambas. La ciencia es una actividad creativa, cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento. Mientras que la tecnología es una actividad transformadora, cuyo objetivo es la explotación de la naturaleza y cuyo producto son bienes materiales y de servicios. Y como dice un amigo mío, ni mil palabras más. Esta reflexión parece de perogrullo, pero bueno, la ciencia la hacen los científicos y sobre ella teorizan los filósofos. Y la rama de la filosofía que estudia la ciencia y su método es la epistemología. Esta afirmación dice que el conocimiento científico no invalida el conocimiento ordinario del mundo que tenemos a través de la percepción sensorial. Lo que pasa es que lo mejora y complementa utilizando instrumentación adecuada. Por otra parte, podemos hablar de muchas ciencias como disciplinas científicas, y ahí tenemos pues las clasificaciones clásicas, la separación entre ciencias formales, como la lógica y las matemáticas, o ciencias empíricas, entre las cuales estarían las ciencias naturales, la física, la química, la biología, la geología, y las ciencias humanas, con lo que tienen de ciencia la sociología, la historia, la geografía, la economía, y un poco a caballo entre estas últimas estaría la psicología, que cada vez tiene más de neurociencia. Y digo que hay muchas disciplinas científicas, sin embargo, cuando nos referimos a la ciencia hablamos de una única ciencia. Y es cierto que hoy día cada vez hay más interrelación y convergencia entre las distintas disciplinas. Pongo entre paréntesis el ejemplo de la convergencia en BIC, Nano, Bio, Info, Cogno. Hoy día es muy difícil trabajar en una única disciplina científica sin relación con otras. La ciencia puede entenderse como resultado del conjunto de conocimientos científicos y sus aplicaciones, en su caso, pero sobre todo se entiende como proceso. Es esa construcción de ese conocimiento veraz y riguroso, un conocimiento muy característico de la ciencia, que exige además el consenso por parte de la comunidad científica, que además ha desarrollado mecanismos propios de autocrítica y de autocorrección que hacen de la ciencia una actividad muy, muy singular. Ya podía ser así en otras actividades humanas, y que sabemos que no son perfectos estos mecanismos, pero es lo que mejor que se nos ha ocurrido hasta la fecha. Es un poco como la democracia en política. La ciencia está muy relacionada con el escepticismo y con el pensamiento crítico. Van íntimamente unidos.
Y me gusta mucho esta frase de Jorge Wagensberg, que bueno, fue museólogo y museógrafo de Caixa Barcelona, profesor, investigador, escritor, y falleció tempranamente hace unos años, que dice que un método para conocer equivale a un método para dudar. Una de las grandezas del conocimiento científico es su provisionalidad. Wagensberg decía también que en ciencia, como en la vida misma, todo está siempre inacabándose. Así que el conocimiento científico, lejos de otros conocimientos, otras formas de entender el mundo, que son dogmáticas e inmutables, está siempre en construcción, siempre sin terminar. El avance científico no se produce tanto por acumulación de conocimientos como mediante procesos de sustitución que a lo largo de la historia han dado lugar a revoluciones científicas. La más emblemática que se nos viene a la cabeza es la sustitución del geocentrismo por el heliocentrismo. En un momento dado, pues la comunidad científica opta por un nuevo paradigma y el nuevo conocimiento se construye a partir de esos fundamentos. En ciencia todo es cuestión de método, y método etimológicamente significa camino. Entonces, si bien es cierto que el método científico no es universal, no es único, no es infalible ni inmutable, sí que, siguiendo a Alan Chalmers, pues se puede decir que hay un conjunto de procedimientos y normas que se pueden reconocer en todas las ciencias que han tenido éxito y que es lo que llamamos método científico y que quiero resumir aquí para todos ustedes que probablemente lo conocen. Si partimos de lo que existe, de lo que hay en la naturaleza, podemos identificar un problema, algo que queremos entender o resolver, y lo planteamos y lo describimos de una manera rigurosa y bien estructurada. Para buscar soluciones a este problema, lo primero que se hace es inventar hipótesis. Las hipótesis significa poner debajo, es lo mismo que suposición, es una conjetura que inventamos en principio como posible solución a ese problema, a ese algo que no entendemos. Pero esas hipótesis científicas tienen que ser, deben permitir hacer deducciones de otras cosas. Uy, algo ha pasado aquí. Perdón. No sé qué me ha pasado con la presentación, que aquí falta algo. Bueno, perdón, un momentito. Algo se me ha ido aquí en esta... Bueno. Vale, ya sé lo que ha pasado. Es que este cuadradito, por algún motivo lo he movido sin querer antes. Lo siento. Estas cosas pasan en directo. Vale, hacemos así y retomo este esquema. Estábamos aquí. Digo que de las hipótesis científicas debe ser posible deducir consecuencias y hacer predicciones, que a su vez hay que contrastar, y este es el punto más importante del método científico, con los experimentos o observaciones. Siempre me gusta poner observaciones porque yo soy astrofísica y en astrofísica raramente se pueden hacer experimentos. Lo que hacemos es decodificar el mensaje de la luz, la observación. ¿Y qué pasa en este proceso? Pues puede que algo no sea consistente y entonces podemos hacer dos cosas. Mejorar, realizar nuevas o más precisas observaciones o experimentos, o modificar nuestras hipótesis, descartando algunas, seleccionando, introduciendo, ampliando nuevas hipótesis. Y este proceso, este ciclo, se repite las veces que sea necesaria hasta que, por fin, todo es consistente, tenemos una explicación a nuestro problema y construimos una teoría. Una teoría que es un corpus de conocimiento que consta de hechos observacionales, de las hipótesis que hemos inventado, de las leyes o regularidades que hemos encontrado, de los modelos, de esos esquemas matemáticos de pensamiento que explican lo que hay. Y quiero reivindicar el valor de la teoría, porque cuando la gente dice, es que la teoría de la evolución es solo una teoría. No, hombre, es que es ni más ni menos que una teoría, lo más gordo que se puede hacer en ciencia. Y en todo este proceso funciona muy bien la navaja de Occam. Ya saben que eso es un principio filosófico de parsimonia o de economía que sirve muy bien para discriminar entre distintas hipótesis o teorías que, dando una misma explicación a un problema o haciendo las mismas predicciones, pues nos conducen a elegir las más simples, la situación más sencilla, la que menos elementos extraños introduce en el procedimiento. Pues me quedarían algunas características de la ciencia que quería repasar y para no alargarme mucho he compuesto un romancillo y he marcado en verde esas señas de identidad. Pocas cosas conocemos más públicas que la ciencia. La ciencia es cosa de hombres, se entiende, de seres humanos, de hombres y mujeres,
que por ser humanos yerran. Afirmamos sin dudarlo que no hay cultura sin ciencia y que la ciencia no es fin, sino que es una herramienta. El progreso de la ciencia la sociedad regenera y al fin seremos más libres si sabemos más de ciencia. Yo creo que con lo que he destacado en verde quedan claras estas poquitas características de la ciencia que me quedaba por exponer. Pero antes de finalizar esta sección dedicada a qué es la ciencia, pues tengo que hablar de lo que no es la ciencia. La pseudociencia, aquello que se viste con ropajes de ciencia, pero no comparte con ella su rigor, ni su método, ni nada. Y decía Mario Bunge que para reconocer una pseudociencia basta con que tenga al menos dos de estas características. Es dogmática, lo sabe todo, no admite ignorar nada, algo, es crédula, o sea, hace afirmaciones no falsables, rechaza la crítica, no busca el conocimiento desinteresado, más bien se hace negocio, suele invocar entes, espíritus y cosas así que no admiten un estudio experimental, ni encuentra ni utiliza leyes generales, no sabemos de ninguna ley de la naturaleza que haya sido establecida por ninguna pseudociencia, y además es fácil, tampoco hay que hacer una carrera universitaria y un doctorado. Y además, en cuanto a su relación con la comunidad científica, pues no existe. La pseudociencia se desarrolla al margen de la comunidad científica, no intercambia con ella datos, ni asiste a sus congresos, ni nada. Y esto, pues como digo, está dicho por el gran epistemólogo, filósofo, físico y muchas cosas más, Mario Bunge, que nos dejó hace un par de años. Ahora sí, voy a pasar a la segunda sección para hablar de cultura. De nuevo vamos a la etimología y descubrimos que cultura viene de cultura, también del latín, de cultivo, de cuidado, del campo, del ganado también, de colere, que es cultivar. La Real Academia de la Lengua da 3 acepciones para cultura: cultivo, se entiende como objeto del cultivo, también como conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, una acepción muy interesante, o como conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, ojo, industrial, en una época o grupo social. Si vamos a la fuente inagotable y universal del saber, que es la Wikipedia, nos dice que la cultura es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una sociedad determinada. Nos dice también que incluye toda la información y habilidades del ser humano. Y la UNESCO dice que es la cultura la que nos hace seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el concepto de cultura a lo largo del tiempo. Allá por el siglo XIII, cultura era más bien el objeto del cuidado, del cultivo, era la parcela cultivada. Pero ya en el siglo XVI se entendía la cultura como la acción, el cultivo de la tierra o el cuidado del ganado. A mediados del siglo XVI surge el concepto de cultura entendido como el cultivo de cualquier facultad, en un sentido metafórico. Y en el siglo de las luces, en el siglo XVIII, se entiende la cultura como el cultivo del espíritu. También en el siglo XVIII surge la dicotomía entre cultura y naturaleza, de manera que la cultura es lo que el hombre, lo que el ser humano agrega a la naturaleza, y es por lo tanto distintiva del ser humano. El mismo Rousseau decía incluso que la cultura humana era un bien universal y que estaba presente en todas las sociedades. En el siglo XVIII, ya bien avanzado y principios del XIX, la cultura se identifica con civilización en el sentido de progreso, de perfeccionamiento de la sociedad, de la humanidad. Pero cuando surge el romanticismo, la civilización se asocia a lo material, es decir, al desarrollo económico y tecnológico, y por lo tanto se opone a la cultura que se asocia a lo espiritual, al cultivo de las facultades intelectuales. Lo cierto es que de manera popular y vigente hasta hoy, se considera una persona culta aquella que ha desarrollado sus condiciones intelectuales y artísticas y a menudo va asociado con buenos modales y refinamiento social, lo cual tampoco está mal visto porque probablemente el acceso al desarrollo de esas condiciones intelectuales y artísticas pues requería no estar preocupado por lo que había que comer cada día. Hay una definición de finales del siglo XIX dada por la sociología y antropología contemporánea que dice que la cultura es el conjunto total de los actos humanos en una comunidad, ya sean prácticas económicas, artísticas, científicas, vuelvo a destacar la presencia de la palabra científicas, políticas, jurídicas, religiosas, comunicativas, sociales,
y que toda práctica humana que supere la naturaleza biológica es una práctica cultural. Ahí volvemos un poco a lo que hemos visto antes en el siglo XVIII. ¿Y cuántas culturas hay? No me refiero a culturas asociadas con civilizaciones, vamos a ver a qué me refiero. Pues hay por lo menos dos. Charles Percy Snow, físico y escritor británico, en varios artículos llamados Las dos culturas de los años 50 y 60 del siglo pasado, pues él, que era científico, parece ser que se iba de copas por las noches con algunos colegas literatos y decía que entre dichos grupos se le fue planteando el problema que ya antes de escribirlo él había denominado las dos culturas. Dos grupos polarmente antitéticos, los intelectuales literarios en un polo y en el otro los científicos, y entre ambos un abismo de incomprensión mutua. Incluso hostilidad y desagrado, pero en general falta de entendimiento. Algo bastante triste. Esto lo constata también Rui Pérez Tamayo, al que he mencionado anteriormente, y dice, de hecho, que en sus medios académicos y culturales más elevados la comunicación entre científicos y humanistas no es que sea difícil, es que no existe. Que realmente cada uno se encuentra en unas posiciones, en castillos inexpugnables, y que recrean la postura de los profesores de la Universidad de Pisa, que rechazaron la invitación de Galileo a mirar el cielo a través de su telescopio. ¿Cuántas culturas? Por lo menos dos, o a lo mejor tres. John Brockman, empresario cultural, es autor de los artículos y posteriormente un libro llamado La tercera cultura. Él dice que esto consiste en aquellos científicos y otros pensadores del mundo empírico que a través de su trabajo y de sus escritos ocupan hoy el lugar de los intelectuales tradicionales al poner de manifiesto los significados más profundos de nuestra vida y redefinir quién y qué somos. Y que esta tercera cultura es un concepto con mentalidad científica en el sentido de que no es propiedad de nadie y que a partir de ella nace una nueva filosofía natural. Voy a terminar el concepto de cultura con un enfoque psicosocial introducido por Schein, psicólogo social y padre del desarrollo organizacional, porque yo creo que se entiende muy bien. Dice que la cultura sería un patrón compartido de asunciones, son creencias básicas, que un grupo aprende a medida que soluciona sus problemas de adaptación externa y de integración interna, que ha funcionado suficientemente bien como para ser considerado válido y por ello enseñado a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación a esos problemas. Este sería el concepto de cultura que a mí me parece más completo de los que hemos visto. Entonces, visto todo esto, ¿cuál es la casa de la cultura? Fíjense que hemos dicho que es un patrón compartido de asunciones. Las asunciones son creencias. Las creencias son procesos mentales y los procesos mentales se producen en el cerebro. Así que cualquier patrón de asunciones se produce y se actualiza en la cabeza de cada persona. Y por lo tanto, lejos de lo que podría pensarse, la cultura no está por ahí fuera, está aquí dentro de nuestro cerebro. Ahora sí estamos en condiciones de pasar a hablar de la cultura científica, algo singular que podemos llamar cultura científica. Lo primero que hay que preguntarse es si la ciencia es parte de la cultura. Y realmente, si volvemos a la historia, en la enciclopedia, en el siglo XVIII, la cultura se entendía como cultivo del espíritu y esto aparece en artículos sobre literatura, pintura, filosofía y ciencia. Y decía Kant que nos cultivamos por medio del arte y de la ciencia. Esto es precioso y viene avalado por la historia. Sin embargo, la situación actual es que la ciencia hoy día es un cuerpo de conocimiento muy amplio y muy complejo, que solamente posee una minoría. Quizá hasta el Renacimiento era posible el sabio integral como Leonardo, que podía tener toda la cultura, todo el conocimiento acerca de todo. Hoy día eso es imposible. Por otra parte, hay una imagen elitista de la ciencia que ha sido difundida también por algunos científicos. Y hay un lamentable analfabetismo científico de aquellos que suelen definir la cultura. Y todo esto conduce a una generalizada incomprensión pública de la ciencia. Fíjense que, bueno, he puesto este ejemplo de Varsovia, el Palacio de las Ciencias y la Cultura, dos cosas distintas. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la ciencia y la cultura, por supuesto, separadas.
hasta los del Discovery Center, que son los del diseño inteligente, pues tienen su propio centro para la ciencia y la cultura. Pero es que, sin ir más lejos, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¡Qué manía de separar! Miren, llevamos desde el año 99 celebrando congresos de comunicación social de la ciencia en España. El primero fue en Granada y tenía por título Comunicar la ciencia en el siglo XXI. Los siguientes, como el de Valencia de 2002, era un poquito más reivindicativo en su título, La ciencia como cultura. Y el de 2005 en Coruña, pues tuvo un título que era toda una provocación. Sin ciencia no hay cultura. Luego nos hemos aflojado y ya en 2007 fue en Madrid, pues decíamos cultura científica y cultura democrática. Un poquito más tarde en Pamplona, pues ya empezamos. Comunicación social sobre ciencia y cultura, otra vez separando. Y en Córdoba en el año 17 hubo ahí un largo parón. Cultura y ciencia, de nuevo, iberoamericanas, y ya los últimos en Burgos en el 19 y en Barcelona han tenido títulos ya sobre otros temas, la divulgación del conocimiento evoluciona y ciencia y bienestar planetario. Pero yo sí que afirmo, como en el Congreso de Coruña, que sin ciencia no hay cultura, porque el método de la ciencia ha aportado a la cultura una manera particular de pensar la realidad, una perspectiva escéptica, creativa y rigurosa que es inevitable hoy día. Decía Stuart Brandt, es editor y escritor, creador del catálogo de toda la Tierra y de la comunidad virtual Well, una de las más antiguas, que la ciencia es la única noticia, todo lo demás es chismorreo. Hoy día prácticamente no se puede hablar de nada que no sea ciencia. Bueno, vamos a darle la de cal y la de arena. En ese congreso que he mencionado antes de Coruña, estuvo invitada la bióloga experta en evolución Lynn Margulis y decía que sin cultura tampoco hay ciencia, porque ella propone que la ciencia hay que enseñarla como parte de nuestra herencia cultural, algo que me parece pues muy adecuado. Entonces, ¿hay definiciones de cultura científica? Pues sí. Por ejemplo, en México, que están muy avanzados en estos temas y en divulgación y comunicación de la ciencia, la Secretaría de Ciencia y Tecnología dice que la cultura científica es el conjunto de aspectos simbólicos, valorativos, cognitivos y actitudinales, es muy interesante esta palabra, de los miembros de la sociedad sobre la función de la ciencia y la tecnología, la importancia y beneficio de su actividad y el manejo de contenidos básicos del conocimiento científico. No hace falta ser expertos. Y una definición más reciente es la de José Antonio López, quizá lo conozcan como HAL, José Antonio López Guerrero, microbiólogo, ha estado bastante presente en este tiempo como él es profesor de virología o inmunología, no estoy segura, y un gran divulgador en programas como Entre Probetas o el de A Hombros de Gigantes de Manuel Seara en Radio Nacional. Pues José Antonio dice que la cultura científica es el conjunto de conocimientos no especializados de las diversas ramas de la ciencia que permiten desarrollar un juicio crítico sobre esas ramas y que idealmente poseería o debería poseer cualquier persona educada. Me voy a permitir terminar esta sección de cultura científica con el mismo enfoque psicosocial que lo hice anteriormente con la cultura, pero en esta ocasión no voy a dar una cita de Shine, porque no la hay, sino que esta es una definición de mi cosecha, que me he permitido elaborar inspirándome en la definición psicosocial de la cultura. Pero en realidad lo que voy a exponer es un desideratum. Me gustaría que la cultura científica fuese un patrón compartido de asunciones que incluye valores y actitudes tales como la curiosidad, la creatividad, racionalidad, universalismo, comunismo, desinterés y escepticismo, y estoy citando a Merton, que ha funcionado suficientemente bien como para ser considerado válido para el grupo, igual que la cultura, y por ello enseñado a los nuevos miembros, pero ahora no como la forma correcta de enfrentar un problema, sino de enfrentarse a la vida. Y de nuevo, pues también la cultura científica como parte de la cultura se crea y se actualiza y se desarrolla en la cabeza de cada persona. Pero la cruda realidad es que Luis Estrada, físico y divulgador mexicano, decía, murió hace unos años, que la ciencia es una parte oculta de la cultura contemporánea y que hay que corregir esa anomalía. Y para eso no nos queda más remedio que hacer comunicación de la ciencia, divulgación y popularización.
Y para eso estamos, entre otras agentes, los museos de ciencia. Y por eso hacemos buena pareja con la cultura científica. Porque los museos de ciencia, no voy a hacer una historia desde el Museo de Ciencia de Alejandría, antes de Cristo, pasando por los gabinetes de curiosidades o los museos de colecciones de minerales o de fósiles, o por los museos de ciencia y técnica, que se extendieron mucho por Estados Unidos, o los centros de descubrimiento, como el Palais de la Découverte de París, o el Exploratorium, o los modernos ciencia. Me voy a ir ya directamente a los modernos museos de ciencia interactivos. Somos foros y fiestas de la cultura científica. En nuestros museos se pretende que haya un aprendizaje de conceptos. Sí, ¿por qué no? ¿Mediante qué? Perdón, ¿de qué forma? Pues los museos de ciencia colaboramos en la educación formal, es decir, la educación reglada, académica, pero constituimos sobre todo una oferta de educación no formal. No formal en el sentido de que no es académica, no es reglada, sí que presupone una cierta intencionalidad del público por ir a enterarse de algo, a aprender algo. Pero la educación en los museos de ciencia está sobre todo vinculada a lo que los anglosajones llaman el lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que es un aprendizaje efectivamente no formal e incluso, como ellos dicen, informal, en el sentido de que ni siquiera necesita una intencionalidad del público por ser educado científicamente. Los museos de ciencia son centros no elitistas que ofrecen oportunidades de aprendizaje no solo a los niños, a veces se piensa que los museos son solo para niños, o a los escolares, sino al público de todas las edades. De hecho, en muchas ocasiones, lo que se aprende en un museo de ciencia es el único contacto con la ciencia que puede tener una persona adulta después de que dejó sus estudios hace muchos años y no trabaja en temas científicos. Y lo que sucede en estos museos es que ese marco educativo informal, que es diferente del escolar, promueve una actitud del público más positiva y más participativa. ¿Y cómo hacemos ese aprendizaje de conceptos? Pues en cuanto a los medios, yo soy de la opinión de que todo vale si se hace bien. Utilizamos experiencias que llamamos módulos interactivos y que a veces llevan preguntas o instrucciones y explicaciones. Organizamos talleres para escolares, para familias, para público en general. Aprovechamos las jornadas y efemérides como excusas estupendas para conectar con el público. Montamos exposiciones temporales y actividades asociadas a las mismas para dinamizarlas. Convocamos conferencias, mesas redondas, debates, cursos, congresos. En ocasiones tenemos la suerte de contar con un planetario, que es traerte el cielo al alcance de la mano y además sin contaminación lumínica para poder ver la noche desde las ciudades, donde ofrecemos sesiones de astronomía en directo y también otros programas de astronomía o de otros temas científicos. Organizamos juegos, concursos, espectáculos recreativos, participativos, y buscamos las sinergias con otras manifestaciones de la cultura, como la arquitectura, la historia, la literatura, el teatro, la música, la danza. Todo vale. Y así, ese aprendizaje es un aprendizaje activo. Y podemos afirmar que esta definición de cultura, que yo creo que es apócrifa, o al menos yo, no, o anónima más bien diría, no he encontrado quién es el autor o autora, que la cultura quizás es la huella que queda cuando ya se han olvidado los datos. Y en ese sentido estamos de nuevo en ese proceso de construcción en nuestras cabezas de esa cultura científica, y que ese proceso es lento y está vivo. En cuanto al aprendizaje activo, traigo aquí el cono de la experiencia del pedagogo Edgar Dale, que indica cómo la profundidad del aprendizaje es mucho mayor si vamos desde los símbolos orales o visuales hasta una experiencia sin demostraciones, dramatizaciones, una experiencia simulada o una experiencia directa. Pero ojo, si alguna vez han visto este cono con cifras, eso es falso. Edgar Dale no dio cifras para este cono. Hay otras fuentes que afirman que se recuerda un 10% de lo que percibimos oral o visualmente y un 90% de lo que aprendemos mediante experiencia directa. No, eso fue un invento de un empleado de la Mobil Oil Company años más tarde de que Dale planteara este cono. O sea que cualitativamente sí, él establece que la profundidad del aprendizaje es mucho mayor cuanto más nos acercamos a la experiencia directa, a ser protagonistas nosotras mismas.
Pero en los museos de ciencia se produce sobre todo, más que un aprendizaje de conceptos, un aprendizaje de actitudes. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos un lugar de exploración, donde es mucho más importante hacer preguntas que encontrar respuestas o explicaciones. Y que esos contenidos actitudinales son difíciles de medir, pero son los más importantes. Es importante fomentar la curiosidad, la capacidad de asombro, el interés por aprender, desarrollar nuestra confianza, autoconfianza intelectual, vernos capaces de hacer un experimento y de entenderlo, desarrollar el gusto por la ciencia, del cual se pueden derivar después el respeto, el aprecio, el apoyo para votar a partidos que tengan al menos la ciencia en sus programas electorales. Y pueden surgir, como no, vocaciones científicas. Así que, en ese sentido, los museos de ciencia son auténticos reintegradores de la ciencia a la cultura. Y claro, como yo tengo que hablar de mi libro, pues a modo de ejemplo voy a hablar del Museo de la Ciencia de Valladolid. No les voy a dar una chapa con una ficha técnica del museo, sino que lo voy a describir a partir de esta imagen aérea, que ya tiene bastantes años. Por aquí ya hay construcciones hechas donde todavía había solares. Pero les cuento que el museo se encuentra en la margen derecha del río Pisuerga, que es este, al suroeste de la ciudad. Es decir, el centro histórico se encuentra por aquí, al norte-noreste. El museo es un complejo arquitectónico moderno, muy ecléctico en cuanto a materiales. Aquí hay ladrillo rojo, aquí hay ladrillo negro también, hay hormigón blanco, hay unas cubiertas de cobre oxidado de color verde. Y el museo está concebido como un lugar por el que pasear y para verlo en movimiento. Tiene unas formas geométricas, por aquí viene un gran triángulo, aquí hay una fuente en forma de otro triángulo. Consta de una plaza norte y una plaza sur, que son privadas de uso público, es decir, nosotros podemos hacer ahí actividades. Esta zona se llamaba el Pago de Vislaverde y en él se encontraba una antigua fábrica de harinas llamada El Palero del año 1912, que estuvo funcionando hasta el último cuarto del siglo XX. Esa fachada de ladrillo es la fachada original reconstruida y restaurada. Y detrás de ella se encuentran 4 plantas de exposición permanente del museo, la -1, 0, 1 y 2, que se miran en el río. La torre son nuestros despachos, de la tercera a la séptima planta, y después hay, bueno, unos aseos, cocina y un restaurante, en mucho postín arriba. Este cubo de hormigón blanco tiene dentro inscrita la semiesfera del planetario. Esta cubierta así en diente de sierra es la de la sala grande de exposiciones temporales de 800 metros cuadrados. Y tenemos otra sala en la planta -1 en forma de L, que continúa por debajo de esta pérgola de hormigón en el subsuelo, más pequeña, de 320 metros cuadrados. Aquí está el auditorio, este es el vestíbulo, que también es visitable de forma gratuita, y este es el garaje, el aparcamiento, ¿no? Y esta es la avenida de Salamanca, que antes era una carretera general. Aquí, por ejemplo, colocamos unas lonas grandes publicitando nuestras actividades. Y quiero destacar también esta pasarela peatonal, que viene de aquí, de esta zona llamada Parque Sol, una colina en una ciudad que es bastante plana, que pasa por aquí por el museo. Uy, perdón, que le he dado sin querer. ¡Ay! Pero bueno, estoy bastante tonta. Estoy un poco tonta yo hoy, ¿eh? Perdón. Estaba yo aquí, en esta imagen. Digo que la pasarela peatonal continúa por aquí por el museo y cruza el río. Esta zona es muy bonita, esta pasarela ha tenido varios premios. Y aquí se encuentra la Casa del Río, que es también un espacio del museo dedicado a los ecosistemas fluviales, particularmente al Pisuerga. Cuando yo era pequeña, yo soy de Salamanca, el Paseo de Zorrilla, que es esta gran avenida que hay aquí, es la gran arteria de la ciudad, terminaba aquí, en el Corte Inglés. Perdón por la publicidad, pero ya más allá, más al sur, ya Dragones, non plus ultra. No, non plus ultra no, es Finisterre. Uy, se me ha cruzado el latín como el litier, por Dios. Bueno, estas zonas de Parque Sol, que digo que está por aquí, y esta zona del Corte Inglés estaban absolutamente desconectadas hasta que con el nacimiento del museo en 2003 se creó esta pasarela peatonal, que fue una revolución urbanística. Y por último quiero comentarles que hay aquí un gran islote y otro más pequeño, y en el pequeño realizamos actividades educativas y jornadas de voluntariado.
Así que podemos decir con toda propiedad que tenemos un museo atravesado por el río. Y a continuación, pues quiero mostrarles algunas de las cosas que hacemos, pero no clasificadas en forma de exposiciones o los distintos tipos de actividades que he mencionado antes, sino con esas características de la ciencia que nos gustaría mostrar. Las señas de identidad del museo pues son estas que pueden ver aquí, esas formas geométricas, esa arquitectura bastante audaz, esa modernidad, esa torre que funciona un poco como la torre de las iglesias, como el campanario, visible desde muchos sitios, es el icono del museo. Aquí tenemos una vista de la Plaza Sur y esa torre enrejada está en el logotipo del museo. Pero también en el interior recordamos nuestros orígenes y en la sala de actividades educativas, en el laboratorio, tenemos un molino harinero, una reproducción a escala 2/3 que funciona y que utilizamos para hacer talleres de hacer pan, saber con sabor a pan. Y explicamos todo el proceso. Hay ciencia por fuera. Esta es una imagen muy bonita de la pasarela, que ya digo que visualmente es muy fotogénica. Tenemos dos estatuas en la Plaza Norte, la de don Alberto Einstein, que está aquí todo nevado, y la de Pío del Río Ortega, un neurólogo, vallisoletano, de la provincia de Valladolid, nacido en Portillo, que fue el descubridor de la microglía, contemporáneo de Ramón y Cajal, y podía haber ganado perfectamente el premio Nobel. En esa fachada que les dije antes, que da a la avenida de Salamanca, ponemos grandes lonas que anuncian nuestras actividades. Por ejemplo, en este momento teníamos una magnífica exposición de arqueomúsica, era un proyecto de ámbito europeo en el que estaban implicados muchos países y el museo nuestro fue el único lugar en España donde se pudo ver esta exposición. O teníamos otra dedicada a la excreta, o sea, la caca, que procedía del Museo Nacional de Ciencias Naturales. O dos programas de planetarios. La Niña Gota, dirigido a bebés. Ciencia por fuera, pues nos encanta que la gente haga grandes colas. Bueno, esto era AP, o sea, antes de la pandemia. Ahora todavía las cosas no se han recuperado, pero este es uno de los días, día y noche de los museos en los que hemos llegado a recibir miles de visitantes. O hemos realizado a veces talleres educativos, talleres de química, en este caso en la Plaza Sur, junto a la fachada de ladrillo. Ciencia por dentro, pues aprovechamos todas las oportunidades para hablar de ciencia. Aquí estamos poniendo el nombre del museo en la sala de química dedicada a la tabla periódica, pues con casillas de los elementos químicos. La ciencia es la que hace la gente que viene a vernos aquí haciendo cola para entrar en el planetario, o los jóvenes científicos y científicas que están ahí con sus mascarillas muy formales, separados 1,5 metros, haciendo su taller educativo. O esta es la bienvenida a la sala de matemáticas, que tiene por título Malditas Matemáticas o no. Y aquí nos recibe un panel con 50 dedicatorias de matemáticas y matemáticos españoles, dedicándonos suerte en esta nueva sala. Y el comienzo del número pi, que atraviesa la pared, continúa por dentro de la sala y al final vuelve a salir y se va por ahí hasta el infinito y más allá. Contamos ciencia básica, una gran maqueta de la molécula de ADN preside nuestro vestíbulo, así como el péndulo de Foucault, que como saben es uno de los módulos con más tiempo de permanencia del público, que muchas veces se queda ahí hipnotizado esperando que la bola del péndulo tire a alguno de los testigos y luego aplaude mucho y se va sin haber entendido nada. Por eso nosotros lo provocamos diciendo que estás rotando con la Tierra, aunque no te des cuenta. Y bueno, en una ocasión, hace unos años, vino el mismísimo Léon Foucault a explicarnos, a reproducir el experimento soltando el péndulo, quemando la cuerda con una vela, como él lo hizo en el Panteón de París para demostrar la rotación de la Tierra. En la sala del agua pues tenemos un tornillo de Arquímedes, hay norias, hay esclusas, hay todo tipo de experimentos que explican el universo del agua. Tenemos una tabla periódica gigante de 8 metros por 3 e interactiva que se maneja mediante una aplicación aquí en una pantalla táctil y se ilumina cada una de las casillas que contienen obviamente objetos de la vida cotidiana realizados con ese elemento químico, además de un mostrador también con otros objetos cotidianos. Y más ciencia cotidiana, bueno, Valladolid es tierra de vinos con varias denominaciones de origen, pues como no, una pequeña salita en el vestíbulo de acceso libre que está dedicada a Pasteur, el detective del vino. Hay aquí un
un facsímil de la patente que permite que hoy día podamos beber vino digamos, sin problemas de salud, una vez pasteurizado. Hay también una pequeña sala dedicada al ingenio de Castilla y León, que mantienen la Asociación de Inventores, o rendimos homenaje frente a la tabla periódica a un elemento tan cotidiano y tan así cariñosito como la bicicleta, mostrando, bueno, aquí a la izquierda no se ve en la imagen, están el matrimonio Curie con sus bicicletas, claro, y mostramos cómo han evolucionado los materiales de los que se construyen estas bicicletas. O en un momento dado, pues tuvimos la ocasión de descubrir el mecanismo de la escalera mecánica para que así, pues todos los niños y niñas no le pregunten a su mamá, ¿y dónde va la escalera? ¿Por dónde se mete cuando llega abajo? Pues está descubierto, como digo, la parte superior y este lateral. También enseñamos o transmitimos ciencia de vanguardia. En esta ocasión estábamos celebrando la Semana Mundial del Espacio y sus protagonistas estaban explicando la Agencia Espacial Europea. Este es Pedro Duque, que en ese momento estaba en Alemania, en Múnich, y este es César García Marí Rodríguez, un ingeniero de proyectos de la ESA, que estaba en Kourous, en la Guayana Francesa, con motivo del lanzamiento de un satélite. Este es un profesor de la Universidad de Valladolid que hacía de moderador. Con ocasión de una exposición dedicada a la historia de la informática, pues el gran Juan Antonio Cirac nos concedió esta entrevista para explicar la computación cuántica. En el año 2020, en otoño, no quisimos renunciar a nuestro tradicional ciclo de otoño A tu salud. En esa ocasión lo hicimos online, una mesa redonda virtual con grandes expertos que hablaban de lo que sabíamos e ignorábamos en ese momento sobre la COVID-19. O acabamos de inaugurar ahora mismo la exposición Marte, la conquista de un sueño, que es una producción de Fundación Telefónica y la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, y que, bueno, la hicieron hace ya unos años, con lo cual nosotros con una mesa redonda completaremos también las últimas misiones que no están contempladas por esta exposición. La ciencia es sorprendente. Eso hacemos en muchas de nuestras exposiciones. Por ejemplo, en la sala dedicada al sistema nervioso y al cerebro hay esta reproducción del cráneo de Phineas Gage, fue atravesado por una viga y no murió. O la mejor de las sorpresas es la que traen las niñas y niños cuando vienen a la sala infantil y hacen su primer taller de ciencia. Aquí están en una escuela de estrellas. O qué pasa cuando te miras en un caleidoscopio gigante. O, por ejemplo, les aseguro que el alcalde, que está en esta foto, que es Óscar Puente, y esta es la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, pues el alcalde le saca cabeza y media a la concejala. Pues, ¿cómo es posible que ella sea más grande que él? Pues porque están en la habitación de Ames, que es uno de los módulos que está en nuestra sala de matemáticas. La ciencia es divertida, claro que sí. Lo contrario de serio es lo contrario de divertido es aburrido, no serio. La ciencia puede ser seria y divertida. Y aquí tenemos pues a una pequeña y pequeños meteorólogos que están haciendo un taller que organizamos hace unos cuantos años en colaboración con la delegación de la EMET. Hemos tenido diversos espectáculos de ciencia para jugar, física para jugar. Esta exposición era preciosa, se llamaba Bestiarium y era una colección de retratos impresionantes en macro, así en primer plano, de animales domésticos que te miraban a los ojos. Y aquí estamos, pues el autor de las fotografías, la concejala de Medio Ambiente y yo misma, pues haciéndonos un selfie con otros animales domésticos. Mira, me tocó un carnero estupendo. Y aquí están los gansos de Big Bang Theory, TBVT. Ahora se llaman Big Bang Ciencia. La primera vez que vinieron a visitarnos y estuvieron jugando en la pared fotoluminiscente y dejaron ahí sus siglas. La ciencia es espectacular, claro que sí. En el año 2009, el año de la astronomía, tuvimos una exposición magnífica de imágenes astronómicas, no solo en el interior del museo, sino también en marquesinas y en mobiliario urbano como este MUPI. Y este tiranosaurio rex de tamaño natural, pues estuvo sobre el aparcamiento del museo durante unos cuantos meses y aquí presidía la carrera de la ciencia, que es una actividad deportiva que hacemos el día del patrón de Valladolid, San Pedro Regalado, el 13 de mayo. Tuvimos una exposición también estupenda que se llamaba Señores de la Sabana, con animales naturalizados, y se reproducían varios escenarios, digamos, de la sabana.
la verdad que era impresionante y que tenía también mucho contenido científico. Y hace unos años, para celebrar el 5º centenario de Leonardo da Vinci, acogimos máquinas de Leonardo con estas magníficas reproducciones de sus máquinas a partir de sus diseños realizadas por artesanos italianos utilizando exclusivamente materiales que estaban disponibles en la época de Leonardo. Y nos gusta ser provocativos, la ciencia tiene que serlo. Esta imagen corresponde a la presentación de un libro titulado La homeopatía Vaya Timo, que hicimos mediante un desayuno informativo en el que ofrecíamos a las personas presentes un desayuno convencional, con café, leche, bollos y demás, o un desayuno homeopático con varias botellas donde estaban pues, el café, el té, el azúcar. Bueno, huelga decir que todo el mundo eligió el desayuno convencional. Este monoplaza de Fórmula 1 es una máquina histórica. Nos lo cedió Renault hace ya bastantes años. Es un Williams Renault del año 94. Si han visto alguna vez el accidente mortal de Ayrton Senna, pues se mató con este coche. Bueno, con este no, este es del que era su compañero, Nigel Mansell. Y bueno, a mí me gusta la Fórmula 1 y me daba mucha rabia ponerlo solo en el suelo, así que decidimos colgarlo del techo y poner un espejo para explicar la aerodinámica para no volar. Bueno, aquí unos chavales de Physics League, una asociación de estudiantes e incluso algunos profesores de la Universidad de Valladolid, pues nos ofrecieron Scary Physics con motivo de Halloween, y había aquí pues todos los malotes y malotas que sometían a varios estudiantes que se habían perdido por ahí en un castillo una noche a diversas torturas, como tumbarse sobre una cama de pinchos o caminar descalzo sobre cristales. Esta exposición, Arácnidos, sí, gracias, pues era una exposición de animales vivos, de arañas y escorpiones. Este era el cartel, esta era la lona anunciadora de 6 metros de altura que estuvo en la fachada que daba a la Avenida de Salamanca durante varios meses que estuvo la exposición. Y recibimos una llamada de una persona que vivía en una casa desde la cual la lona era visible, diciendo que por favor que la teníamos que quitar porque tenía aracnofobia y que no se podía levantar todas las mañanas viendo aquello. Esta niña era hija de uno de los propietarios de la exposición y la verdad es que es una belleza eslava, digamos, porque son de Europa del Este. Y bueno, en la exposición Excreta, que mencioné anteriormente, la mismísima Lady Gaga, que no Lady Gaga, hacía una visita teatralizada a la exposición y, entre otras cosas, pues enseñaba las muy diversas formas de decir excreta o excremento. La ciencia puede ser conmovedora. Aquí tienen ustedes un coche y dirán, bueno, ¿y qué tiene esto de conmovedor? Pues es que este es un Renault 4x4. En la península antes del 600 pues había este coche y era el coche familiar por excelencia. Este es el número 1, el primero que salió de la fábrica Fasa Renault de aquí de Valladolid en el año 53 después de la guerra. Y bueno, está cedido, está depositado en el museo para su exposición y está declarado bien de interés cultural. A alguna gente le resulta realmente conmovedor. En ocasiones hemos realizado unas jornadas de aliados con la ciencia, mostrando la enorme importancia que tienen algunos animales, desde los ratoncillos de laboratorio hasta los perros, que son capaces de guiar a personas ciegas o de detectar armas, drogas o, mediante su extraordinaria sensibilidad, a personas supervivientes en medio de escombros como el del terremoto de Haití, y ahí le estábamos dando un homenaje al perro. Esto fue una ocasión magnífica. Con ocasión de la exposición Arqueomúsica, organizamos varios conciertos para que la gente viera cómo sonaban realmente y cómo se producía el sonido en estos instrumentos antiguos. Aquí este músico está tocando un Carnix celta. Pues bien, el auditorio se llenó y estos músicos tuvieron la delicadeza de salir a la calle bajo la luna llena, que está aquí arriba, esto es una farola, a ofrecer unos minutos de música a aquellas personas que se habían quedado fuera. Y esto fue el estreno del programa de Planetario para bebés, La Niña Gota. Ella es Ana, del grupo teatral Teloncillo, que salían en este programa en Chroma Key. Y en este caso nuestro público venía de una guardería, pues en lugar de estar sentados como las personas adultas, pues nos mostraban de frente pues las gotitas. Y la verdad que era totalmente enternecedor. Y lo pasaron fenomenal. Y la ciencia tiene que ser comprometida. Hace varios años ya tuvimos una exposición dedicada al vehículo eléctrico. Ahí nos adelantamos mucho. Aquí está Joaquín Araujo, que fue uno de los creadores de los textos de la exposición.
Hacemos jornadas de voluntariado y talleres Sí. educativos en el islote del Palero. Aquí está nuestro biólogo con unos cuantos chavales. Organizamos cada primavera un ciclo de fomento del pensamiento crítico y de demolición racional de las pseudociencias que titulamos Increíble, pero falso. No dejamos de hacerlo ni siquiera el año pasado, aunque fuera online, con primeras figuras de la divulgación. Estamos comprometidas también con la igualdad. En una exposición de juguetes científicos de hace unos años, creamos una sección llamada Tengo una muñeca vestida de bata blanca. Y estas muñecas, que eran pues Mariquita Pérez, Gisela, esas muñecas legendarias de la posguerra, pues estaban disfrazadas de Ada Lovelace, de Marie Curie, de Amy Nether, de Hipatia de Alejandría, de Margarita Salas, de María Blasco, de Emma no me viene el nombre de esta mujer. Bueno, era una Vera Rubin, no me venía el nombre, una gran astrofísica. Y Ciencia Comprometida, esta imagen es del viernes pasado. Es una visita a la exposición Viajeros al Tren, Ciencia y Técnica sobre Raíles, que presenta juguete ferroviario de 1880 a 1980 con las explicaciones sencillas de la ciencia y la técnica del universo del ferrocarril, pero en este caso ofrecida a personas ciegas. Y un ratito antes había sido para personas con Alzheimer. Aquí están pudiendo tocar, pudiendo percibir con sus manos una de las piezas de la exposición. Y la ciencia tiene que ser creativa. Aquí pues rendimos un homenaje a Madame Curie convocando un concurso de disfraces donde niñas y niños pues venían con su atuendo y debían hacer el paseillo, subir al escenario del auditorio y decir una frase que o bien la hubiera dicho o escrito Madame Curie o la habría podido decir o escribir. Fue una experiencia muy bonita, la verdad. Fíjense, con botellas de Ikea, también perdón por la publicidad, agua del grifo, teñida con rotuladores normales, ordinarios, pues se puede construir una escala musical. Pero, ojo, no hemos puesto do, re, mi, fa, sol, la, si, do, hemos puesto fa sostenido, sol, sol sostenido, la 4, la sostenido, en fin, está afinada con la dificultad que tiene afinar algo que tiene tanto ruido, que no es un sonido puro. Está en nuestra sala del agua. Cada año convocamos un concurso, desde hace 12 ya, este va a ser la 12ª edición, un concurso de relato breve, La ciencia y tú, con un tema diferente cada año. Destino, sistema solar fue el tema del año pasado y hay un premio para público adulto, un premio para escritores y escritoras infantiles y juveniles y un premio del público que vota entre tres relatos seleccionados. Y esta pieza es magnífica. Es un Cray 1. Es un supercomputador mítico de los años 80, digamos. Expuestos en el mundo hay actualmente unos menos de 20 Crays. Y nosotros tenemos uno, por motivos que si hay tiempo después les contaré. Lo tenemos expuesto en el vestíbulo del museo para que pueda disfrutarlo todo el mundo y lo que hemos hecho ha sido crear una lona detrás que reproduce lo que sería una sala de control de este tipo de ordenadores con los elementos que formaban parte de ella. Y Ciencia Bella. Por cierto, si no conocen, La Ciencia es Bella es el blog de Carlos Chordá, es un biólogo y escritor estupendo y es un blog estupendo. Este es un módulo que muestra dónde están los sentidos en una mariposa en la sala dedicada a la neurona. Esta es una instantánea de el mapa del cerebro, que a mí estéticamente me parece precioso. Este espejo y este suelo brillante, y aquí con este módulo se maneja las distintas zonas del cerebro que se van encendiendo en el suelo. Hemos acogido exposiciones tan llamativas como Los tesoros de Tutankamón, realizada de forma artesanal, son réplicas obviamente, pero con una perfección y un detalle impresionantes, o la exposición que mencioné antes, Arqueomúsica, que era bellísima en su museografía y con unas piezas, algunas originales y otras casi todas reproducidas o reconstruidas, pues realmente muy, muy hermosas. Y voy al epílogo, estoy terminando, creo que le dije a Alberto que iba a hablar 55 minutos y quizá me pase un poquito. Cultura científica en el ambiente. ¿Por qué hago esta pregunta? Pues miren, porque cuando yo estaba en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife y asistía pues a las conferencias o a los actos que había en el auditorio, pues siempre me gustaba presentar, dar la bienvenida al público.
con unas palabras, unos días unos y otros, y a veces me gustaba decir esto. Este era uno de mis discursos favoritos. Desde que cruzan ustedes la puerta del museo, quedan expuestos a una atmósfera de cultura científica. Les advertimos de que la presencia de esta en el ambiente puede tener sorprendentes efectos secundarios, como estimular su imaginación, despertar su curiosidad, fomentar su capacidad de razonamiento e incluso aumentar sus conocimientos. Es decir, de alguna manera lo que yo estaba diciendo era que era como zona radiactiva. ¡Buah! Cultura científica en el ambiente. Ojo que se te puede pegar, ¿no? Sin embargo, posteriormente, años más tarde, escuché varias veces a un compañero de la Universidad de La Laguna, que es el doctor Luis Díaz Vilela, que es profesor de Psicología Social, Organizacional y del Trabajo, hablar de cultura. Y ahí aprendí muchas cosas sobre la cultura que he contado hoy aquí y bueno, estuve explorando yo también un poco por mi cuenta y me di cuenta de que el discurso que hacía era una majadería y debería haber dicho algo como esto. Desde que cruzan ustedes la puerta del museo, quedan expuestos a una atmósfera inspiradora, como mucho, de ciertas actitudes, que invita a que usen su imaginación, a que recuperen su curiosidad, a que ejerciten su capacidad de razonamiento e incluso aumenten sus conocimientos. Y les advertimos de que como resultado de esa práctica, en sus cabezas puede nacer y crecer la cultura científica, que entonces estaremos encantadas de compartir. O sea, conecto entonces con ese concepto de cultura científica que he dicho anteriormente, que nace y crece en la cabeza de la gente. Así que de cultura científica en el ambiente, nada. Y termino con estas reflexiones, así para recordar. Podría parecer que la cultura flota en el ambiente y envuelve al grupo, pero en realidad está dentro de cada individuo. La cultura científica, como el resto de la cultura, se elabora y se actualiza en nuestras cabezas. Los museos de ciencia interactivos permiten vivir la ciencia en primera persona y ese ejercicio activo crea cultura científica en quienes los visitan. Así que quizá la única cultura científica en el ambiente de un museo de ciencia sea la que sudan los visitantes que vienen oliendo a ciencia cuando salen. Y entonces yo me hago esta pregunta. ¿Culturiza más leer pasivamente un artículo o un libro, asistir a una ópera, visitar el Museo del Prado o pasar una tarde en un museo de ciencia? Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención.